Bueno, pues les voy a hablar del apocalipsis cultural woke. El apocalipsis now, sí, exacto. Apocalipsis woke. Que ustedes se acordarán que en 2012 nos dieron la matraca con que iba a ser el apocalipsis según los mayas y todo esto, y yo, visto lo visto, yo creo que el apocalipsis, por lo menos culturalmente, llegó 10 años más tarde, en el 2022. Hubo ahí un cambio de fecha, porque este año pasado ha sido apocalíptico, ha sido terrible apocalíptico en cuanto a producción cultural, y creo que todavía no hemos tocado fondo, que lo peor está por venir. Entonces, mi línea habitual, voy a poner una serie de clips, de series, películas y tal, pero a diferencia de en otras charlas, que lo que suelo hacer es recomendar películas así con mensajes libertarios y tal, en este caso es al revés. Estos son cosas que tienen que evitar si todavía no las han visto, o en caso de que decidan verlas, háganlo bajo su cuenta y riesgo y por los loles, es decir, por descojonarse de las chorradas que vamos a poder desgranar aquí, que bueno, que no son tan chorradas, que son realmente muy, muy dañinas. Entonces, bueno, a medida que yo les voy a ir poniendo cosas, también les voy a preguntar y tal. A veces serán preguntas un poco retóricas, otras sí espero que contesten y participen, que esto no sea un monólogo de yo solo aquí, sino que haya alguien más y sea un biólogo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar con Thor, Love and Thunder, y vean un poquito de lo que pasa en Thor. Por cierto, todo esto, claro, aquí huelga decirlo, pero todo lo que lo woke toca se convierte en una basura, un desastre y un fail terrorífico. Entonces he adaptado un poquito las bandas sonoras, aparte de para evitar la censura de YouTube, pues para hacerlo más acorde a la calidad de lo que se muestra. Chicos, sacad las palomitas. ¿Quién vio Thor Love and Thunder? Se dieron cuenta que ya no trata sobre Thor. Ahora es Toreta, ¿no? No sé. Y además Thor es un patán, ¿no? Lo pintan como un idiota y tal. Hombre, claro, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empezamos a ver cómo va funcionando el convertir algo en woke, ¿no? Una de las técnicas que tienen ahora, Hollywood siempre ha sido muy dada a hacer remakes, pero antiguamente al menos lo hacían, pues a veces el propio director de una película hacía un remake de su propia película, pues porque había algún avance técnico, se pasaba de cine mudo a cine hablado, o de blanco y negro a color y tal, lo hacían. Ahora no, ahora lo que entienden ellos por hacer un remake es adaptarlo a la ideología del momento, convertirlo en woke y cambiar a personajes de hombre a mujer, a veces a hombres que son mujeres, racializados, utilizando su vocabulario y todo este tipo de cosas. Entonces aquí en Thor ya hemos podido intuir una de las tendencias actuales de la producción cultural woke, que es la de ir sustituyendo y de paso humillando a los personajes masculinos por personajes femeninos. Si se fijan, de hecho en Marvel, ahora tendremos más ejemplos, pero si se fijan, Ojo de Halcón en la serie ahora ya pasa a ser una chica, Thor es más Toreta que otra cosa, Hulk es She-Hulk, Loki es su versión femenina del multiverso. Me explico, van sustituyendo gradualmente, y no solo con eso, no solo se conforman con la simple sustitución, sino con la humillación del personaje heroico masculino, o lo vuelven siempre un patán. Y demás. Vamos con otro de los platos fuertes de la temporada, que ha sido She-Hulk. ¿Cuántos han visto? Bueno, el primer capítulo de She-Hulk, aunque sea. No les voy a preguntar si les ha gustado para no decepcionarme, quiero decir, con la respuesta. Entonces, vamos a ver algunas cosillas de She-Hulk y un pequeño diálogo, a ver qué opinan del mismo. Uy. También le adapté la música.
una figurita, en el fondo hay una figurita de Ruth Ginsburg, de la Corte Suprema Demócrata. Ahora tenemos que averiguar si puedes tolerar el estrés y controlar tus emociones, sobre todo la ira. Pues resulta que controlar la ira se me da de fábula. Lo hago continuamente. Cuando me piropean por la calle, cuando un hombre incompetente intenta explicarme mi trabajo, lo hago básicamente a diario, porque si no dirán que soy temperamental o difícil, o puede que incluso me maten literalmente. O sea que soy una experta en controlar la ira porque lo hago infinitamente más que tú. Así que lo mejor es que estás proyectando tus movidas en mí. Oye, no se puede comparar lo que ha tenido que pasar Bruce Banner, presenciar el genocidio de media galaxia, no poder controlar al bicho que lleva dentro y haber estado tentado de suicidarse en varias ocasiones por el daño que causaba de forma involuntaria, ver cómo mueren todos sus amigos y todo eso. Eso es incomparable con que te piropeen por la calle. Quiero decir, no podemos, vamos a pensar en las cosas que verdaderamente importan, quiero decir, un piropo es una cosa terrible y que curte mucho a esta superheroína. Fíjense que nada, pero es que fue nada más empezar. Yo tengo que ver todas estas cosas para librarles a ustedes de esto y porque me pagaban por escribir de estas cosas y eso. Entonces pongo la serie y en la primera escena, en el primer minuto, está la tía ahí en el despacho tal, y detrás una figurita de la Corte Suprema idolatrada por los demócratas, de los Clinton y tal, de la proabortista por excelencia, tal, ahí, figurita ahí como heroína total. Parecen bobadas, pero son ahí mensajitos subliminales ahí que van dejando caer, porque claro, por supuesto ella es muy progre y tal. Mark Ruffalo, que es Bruce Banner, es Hulk, él también es muy de mente progre, es muy progre de mente así, y le daba la razón en todo ahí. Vean que ella es más, lo lanza más la piedra más lejos que él, hace todo mejor que él, todo, y le da lecciones así de todo absolutamente. Y esa es otra de las características en estos cambios que hacen, ¿no? De personaje. No solo lo cambian a mujer, no solo humillan al hombre, sino que todos los personajes femeninos ahora de un tiempo para acá son perfectas. Si acaso, son unas merisús, como se les suele decir, si acaso el único defecto que pueden tener es que son poderosísimas y tal, pero no han explotado su potencial porque no creen en sí mismas por culpa de la opresión heteropatriarcal, ¿verdad? Y de los prejuicios de esta sociedad machista y heteropatriarcal que han tenido que padecer. Ese es el único defecto que tienen los personajes. Eso de tener un arco en el que tengas problemas, que tengas que superarte a ti mismo y todo eso, eso no. Eres perfecta tal y como eres. Eres perfecta tal y como eres. Lo que tienes que cambiar es el mundo, no tú. Lo que tiene que cambiar es los demás, que son todos unos homófobos, unos racistas, unos fascistas, este tipo de cosas. Bueno, ya van viendo algunos patrones aquí, ¿verdad? Bueno, esta fue apoteósica. ¿La han visto? ¿Quién ha visto The Woman King? Bueno, hace que ni siquiera ponen The Woman Queen, como tiene que ser King. Esta película está basada en hechos reales. Aquí y ¿saben de lo que va? ¿O han oído hablar? O tal, bueno. Primero les pongo el vídeo y luego ya se van haciendo una idea.
un ejército de mujeres guerreras, negras, que pues, según la película, obviamente lucharon contra los malvados colonizadores portugueses y franceses, no queda muy claro tampoco. Luego también hay un personaje así que muy típico así de la época, que es uno de los asesores del rey, que es flamboyantly gay, es decir, claramente gay, así, que era como muy habitual y sigue siendo muy habitual así en este tipo de tribus, todo muy basado en hechos reales. Y te las pintan como que eso, como que luchaban contra los esclavistas y demás, cuando en la vida real sí es que es verdad que existió este ejército de mujeres guerreras, pero para lo que estaban en realidad era para cazar, dar caza y esclavizar a los de las tribus cercanas y vendérselos a los esclavistas contra los de por allí, de alrededores. Sí eran muy efectivas, pero cuando tuvieron que luchar en verdad, en la vida real, me refiero, no en la película, que ganan y todo eso, cuando tuvieron que luchar en la vida real contra los europeos, porque además era que los británicos lo que querían era abolir la esclavitud en ese momento, ya lo querían terminar con el... Ahí estas luchaban, no, por mantener el negocio de su rey, que es John Boyega, dicho sea de paso, el de Finn, el de Star Wars. Y cuando lucharon tal, bueno, no tuvieron ese entrenamiento ahí a los Eye of the Tiger, no le funcionó mucho porque el ratio de muerte fue de 1 a 1000, es decir, creo que salieron muertos 10 soldados extranjeros y mataron 10.000 de estas mujeres tan guerreras y tan. Entonces me imagino en Hollywood, cuando el director o directora o lo que sea que haya ido a proponer esto a la productora, dice: mira, tengo una historia así de histórica de África, muy bien, de un grupo de mujeres guerreras, estupendo, peliculón, y bueno, y son las buenas. Bueno, luchan contra la esclavitud, bueno, sí. No, para vender la película, porque si no, y al final pues hacen esta cosa que no tiene absolutamente nada que ver con... Y Viola Davis salió haciendo unas declaraciones que si no te gusta la película, o si cuestionas incluso la veracidad o de los hechos y tal, es porque eres un racista y un misógino. Que esa es otra de las técnicas que utilizan todas estas películas woke. Es lo mismo, es decir, los de She-Hulk también. Si no te gusta She-Hulk, es porque eres un misógino y no estás dispuesto a ceder ante esta nueva oleada de superheroínas y demás y tal. Y aquí eres pues racista y misógino. No la vean, no. Willow, la serie de Willow. No, bueno, es que no la ha visto nadie, quiero decir, tampoco, no aquí, sino en general. No, ya la han cancelado, dice, bueno, que están ahí y tal. La peli sí, porque es de los 80 y tal, bueno, dentro de lo que cabe y tal, pero es que la serie, bueno, les cuento, empecé a verla, yo ya iba predispuesto porque ya sabía lo que había, ¿no? Ya tampoco hace falta ser rapel ahí para darse cuenta de que algo va a ser woke, ¿no? Pero a los 20 minutos de reloj del primer capítulo, ya, bueno, directamente la apagué, ya sabía todo lo que tenía que saber sobre la serie, y ya había metido en 20 minutos todos los fetiches woke ahí, todos metidos ahí dentro de tal. Vamos a ver si detectan el patrón que he intentado seleccionar aquí de lo que es Willow, y algunas cosas son evidentes, otras les voy a decir yo que suceden.
La película de Willow original era Willow, Warwick Davis, el enanito que siempre hacía de enano, ¿no? Como le pasa como al de Juego de Tronos, que está encasillado, que siempre hace de enano el pobre, no sé por qué lo tienen encasillado. Pero bueno, era Warwick Davis, era Val Kilmer, que era Matt Mardigan, y luego estaba la señora ahí, la chica que era así, además, como en su época ya era un rollo muy feminista, así tal, porque era una tía guerrera, tal, que era, además primero era la mala y luego se hace buena y tal. Y aquí es la nueva generación, ¿no? Entonces ella es esa chica, bueno, a Val Kilmer el pobre lo quitaron del medio, tal, pero porque también entiendo que es que está un poco regular el hombre en la vida real, pero bueno. Y entonces ahora es la madre, es como la emperatriz, es la madre de la nueva generación. Y entonces está la protagonista de Willow, que ahora es una chica, te la muestran desde el primer minuto ahí, practicando la espada con su mejor amiga y tal. Y entonces la madre, que en Willow era como súper guerrera y tal, se nota que son muy fieles a la película original, que son muy fan de la película original, porque ahora resulta que le está diciendo a la hija que no, que ella lo que tiene que hacer es vestir trajes y intentar casarse con un buen noble y tal, es decir, en un cambio radical del personaje. Pero claro, como no va con la narrativa es esa, ¿no? La narrativa es que tiene que ser ahí también una madre o un padre, en este caso una madre muy opresora, muy así, muy tradicional y tal. Y esta chica lo que verdaderamente ella quiere es pues guerrear y practicar mucho con su mejor amiga, que es tan amiga que son una pareja de lesbianas. Todo eso en 20 minutos así de película. Y luego todos los personajes masculinos, el chico, el hermano, es un patán, soja total, y al rey con el que obligan a casarla también es un idiota, así, todo hasta, buscaron al tipo del casting para que parezca así, todo, un poco falto de testosterona, este tipo de cosas. Y es todo, siempre el mismo, ¿no? Siempre el mismo relatito, siempre el mismo relato. Pero 20 minutos de reloj, ¿eh? Sí, bueno, sale Warwick Davis así, sale ya, el mismo, el propio, tal, pero vamos que cuando no es así cosa de hombre, mujer y tal, o más sutil, ya directamente nos encontramos con la comedia romántica gay del año, fracaso también comercial donde los haya, que el actor y guionista y productor y director, creo que hizo todo, también achacó a que la gente es muy homófoba, que hay que ver, que no entienden una bonita historia de amor cuando la ven, y que esto es tremendo. Miren qué forma más así de hacer una, es decir, qué forma de hacer una película que sea así como muy universal, que pueda gustar a todo el mundo, que no tenga ningún tipo de contenido así de activismo, y que sea todo como muy sutil. Hola a todos, soy Bobby Liver y os hablo desde la futura sede del museo LGTBQ+. Estamos súper emocionados y hay muy buen rollo. Que no os lo esperáis, pero estamos en plan poliamoroso. ¿Poliamoroso? Joder, vaya Mario. Es como si Dumbledore se hubiese metido esteroides. Madre mía, ahí está Aaron. Es un chulazo. ¡Feliz orgullo! ¡Feliz orgullo! ¿No puedes decir que Lincoln era gay? Entonces van a ganar los terroristas heterosexuales. También terroristas trans. ¡Qué linda! ¡Culita, culita! ¡Culita, culita! ¿Pero qué pasa contigo? Esto es un poco lo que pasa, ¿no? con todo este tema woke, ¿no? Que hay como un hartazgo generalizado, porque te das cuenta de que evidentemente hay como un plan coordinado, que no son conspiraciones ni paranoias de uno, sino que efectivamente eso es así. Y esto tiene una explicación, bueno, tiene varias, pero yo voy aquí a dar dos claves, o creo que las que son dos claves de lo mismo. Una es
la cuestión del marxismo cultural, ¿no? Es decir, Antonio Gramsci decía que lo que había que hacer era apropiarse del mundo de las ideas para que así sus ideas fueran las que dominaran el mundo, las que se apropiaran del mundo, y que había que infiltrarse estratégicamente en todos los ámbitos, especialmente en el mundo de la cultura, para eso, para saturar de este tipo de ideas, de pensamientos, de cuestiones que fueran funcionales a la doctrina marxista, al comunismo, pues para que la gente solo pensara en esos términos. Entonces, si bien en un primer momento los marxistas que implementaron las doctrinas de Marx y Engels lo hicieron desde un punto de vista muy economicista, porque estaban muy influenciados por el Manifiesto Comunista y por el Capital. La siguiente, me refiero a economicista en el sentido de que hacía mucho hincapié en la cuestión de propietarios de los medios de producción, trabajadores, proletarios, ¿no? esa lucha de clases y tal. Luego las siguientes generaciones tuvieron la posibilidad de, claro, se convirtieron en fanboys del marxismo, y entonces tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de leerse un libro que escribieron Marx y Engels mucho antes del Manifiesto y del Capital, que es la mentalidad alemana, o la filosofía, la ideología alemana, exacto, la ideología alemana, que no se editó hasta que ya consiguieron el estatus de estrellas del rock, no se editó hasta 1930 y pico. Y en ese libro hay unas pequeñas referencias y frases como que el origen de toda la desigualdad y que sustenta el injusto sistema del capitalismo y tal, no es otro que la división sexual del trabajo y la división de sexos. Hay una frase que dice algo así que en el momento en que un hombre se mete en la cama con una mujer, la está dominando, la está explotando, la está le está sí, sometiendo, exacto. Y que de ahí sale todo lo demás, la cuestión del proletario, todo viene de esa cuestión sexual. Esto, claro, esto gente de en plan Simone de Beauvoir y tal, lo leyeron, y es todo esto que estamos viendo ahora. Se suele decir que estas ideas marxistas han ido evolucionando o se han ido modulando y han ido abandonando, o por lo menos no solo centrándose en la cuestión del proletario contra el empresario, sino que han ampliado su rango de acción a otro tipo de enfrentamientos, fomentar otro tipo de enfrentamientos sociales para aprovecharse de esa colisión, y que lo han ido ampliando al tema del racismo, ideología crítica de la raza, del tema de homosexualidad, cisgénero, hetero, cisgénero, tal, tema de feminismo, machismo, cuando en realidad, si uno atiende a este dato, en realidad lo que vemos es que este marxismo woke que estamos viendo ahora no es que sea una degeneración, es una degeneración, me refiero, pero que no una degeneración de las ideas marxistas, ni es una adaptación ni una evolución de las ideas marxistas, sino que se podría decir que es el verdadero marxismo, es la interpretación más en su esencia del verdadero marxismo, por esta circunstancia que yo les dije. Bueno, pues este marxismo cultural lo que hace es inundarnos continuamente con este tipo de ideas, con este tipo de lucha entre diferentes grupos, este mensaje de oprimido y opresor, para conseguir eso que Gramsci decía, y es ofuscarnos y hacernos pensar siempre en esos términos. Todo absolutamente tiene que depender de esos términos. Para ello, para ilustrar cómo puede funcionar eso, les voy a poner una escena de la serie Friends, que supongo todos recordarán, o por lo menos han oído hablar de ella. Y díganme si no les cuadra perfectamente lo que pasa aquí con lo que pasa con este marxismo cultural que les comento. ¡Alto! ¿Eso es porno? Debo haber tocado algo del mando a distancia. ¿Estamos abonados? Ni siquiera hemos pagado la factura del cable. Venga, chicos, ¿de verdad tenemos que ver eso mientras comemos? No sabemos qué podría hacer que desapareciera. Hola. He pasado por el banco y había una cajera guapísima, pero no me ha pedido que me lo montara con ella en la cámara. Oh, mi
me ha pasado algo parecido. Ha venido una simpática repartidora de pizzas. Me ha entregado la pizza, ha cogido el dinero y se ha pirado. ¿Qué? ¿Nada de bonito piso? ¿Los dormitorios deben ser enormes? No, nada. ¿Sabes qué? Tenemos que apagar el porno. Bueno, les pasa eso, ¿no? Es decir, si tú estás todo el día como ellos viendo eso porque no lo podían apagar por miedo a que tal, llegas a pensar que el mundo funciona así, ¿no? Y que la de la pizza te va a decir, uy, tal, no sé qué, y que cuando vas a ir al banco y cuando viene el fontanero, luego empieza a sonar una musiquita, ¿no? Es decir, piensas, si tú solo ves eso, piensas que es eso, así. Bueno, piensen ahora, ustedes encienden la tele, cualquiera enciende la tele, cualquiera va al móvil, cualquiera va al TikTok, cualquiera va al Instagram, cualquier cosa, bueno, ves las noticias, lees un libro, escuchas una canción o escuchas un programa de radio y lo que tienes es una inundación total de temas woke, de todo como lo que hemos visto hasta ahora y mucho más. Entonces llega un momento en que piensas que el mundo realmente funciona así y además piensas que esa minoría tan ruidosa es la generalidad y luego resulta que yo me imagino que también les pasará a ustedes que cuando empiezas a hablar con la gente, empiezas a hablar y detectas así algo y empiezas a tirar un poquito de la lengua y luego todo el mundo como que dice, no, yo también estoy harto de estas cosas o tal, o hay que ver qué tal y cual, pero todo el mundo tiene como un poco de miedo de decirlo, de reconocerlo, no vaya a ser que me tachen de, que piensen que, o sea, yo voy por ahí tirando la lengua muy a menudo, pero y siempre con esos resultados. Pero claro, es el fruto de ese apabullamiento absoluto con el que machacan. Y yo pregunto, bueno, antes de hacer la pregunta, déjenme, es decir, esto en el 2022, en concreto, hemos visto que esto es muy evidente, ¿no? Es decir, ya es un meme este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas. Pero en el fondo, aunque es un desastre, porque además todas las películas y todas las series son de malísima calidad, porque no anteponen la historia o la trama o la calidad a esto, sino que primero tienen como un formulario que llenar y tiene que haber tal representación de tal, tiene que tocarse este tema, tiene que tal, y entonces ya haremos la historia como nos convenga, ¿no? Como el caso de Woman King, por ejemplo, ¿no? Da igual cómo sea la historia de verdad, tenemos que adaptarla a lo que está de moda ahora y a lo que se quiere imponer. Pero yo sinceramente, aunque es un desastre para los que nos gustan este tipo de cosas, yo sinceramente prefiero que sea así como muy descarado y muy evidente y muy insultante prácticamente. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, de estos dos platos de pescado, ¿cuál es más peligroso? El izquierdo. ¿Quién dice que aquel? ¿Quién dice que este todo podrido y lleno de gusanos? Evidentemente, este está más, es muy chungo, ¿no? Y no es peligroso. Pero es más peligroso este. Porque este no te lo comes ni lo... Coño, no caí en eso. No, pero cualquiera en su sano juicio no se lo come. No te lo tragas, no cuela. Este sí puede entrar. Dices tú, uy, ¿qué pinta tiene? Y luego ahí, salmonelosis o lo que sea, no sé. Pues yo prefiero que la producción esta cultural sea así, woke a lo loco, porque además no solo genera un rechazo inmediato, sino que además genera como, es decir, te deja ver los hilos que están manejando o intentando manejar, ¿no? Con ellos. Con este no se nota tanto. Y, ya que hablo de marionetas, pues vamos a hablar de Pinocho, la versión de Disney, no la de Guillermo del Toro, que dentro de lo que cabe está muy bien. ¿Quién ha visto la versión de Pinocho de Disney con Tom Hanks? Bien. La nueva. Sí, la nueva, la de Tom Hanks, la live action, no la vean, pero ya les voy a mostrar. Es muy descarada también, pero es más sutil, quiero decir, es tal. Y además, coño, ¿no se han dado cuenta que todas estas cosas de ideología de género, de teoría crítica de la raza y tal que les he puesto tal, están como especialmente dirigidas a jóvenes y niños? Me pregunto por qué será. ¿Saben que en Florida, creo que en Florida iban a hacer una cabalgata de drag queens y tal, y no sé qué, y entonces
salió, no sé si el gobernador o quien fuera, o el alcalde, no sé cómo fue exactamente, salió una disposición que decía que podían hacer la cabalgata de drag queen y tal, y de rollos LGTB, siempre y cuando se asegurara que no asistieran niños menores. Y dijeron, pues entonces no lo hacemos. Me pregunto si era simplemente por reunirse allí o tenían otras intenciones, no lo sé. Bueno, entonces vamos a ver Pinocho, porque yo metí todos los mensajes aquí juntos, pero luego los desgranamos y vean qué perniciosa es, sobre todo si lo comparan con el Pinocho original, que yo creo que todos más o menos conocemos el cuento de Pinocho de toda la vida. ¡Alfredo Pino! A ver cuando quitan la gravilla. Un día de estos, una de estas piedras saldrá disparada al paso de una carreta y hará daño a alguien. ¿Para qué diantres pagamos impuestos? ¿Qué son los impuestos? Como no vas a ser famoso, no debes preocuparte, pero sí debes comportarte bien en la escuela. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Ni se te ocurra volver a entrar! La escuela es para niños de verdad, no para ridículas marionetas. Las marionetas son para los espectáculos. ¡Ah! ¡Vamos para adentro! ¿Ves esa llave colgada en la pared? Es la que abre la jaula. Tenemos que hacernos con ella y sacarte de aquí. Pero no quiero que te metas en un lío por mí. Pinocho, ¿puedo contarte un secreto? Nada más llegar al próximo pueblo, marionetas y marionetistas, cogeremos el dinero que nos ha robado Stromboli y nos escaparemos. ¿Nos escaparemos? Sí, saldremos corriendo y después montaremos nuestra propia función, pero con todos los miembros que formen nuestra troupe. Seremos muy amables y... Oye, ¿ves esa llave? Ajá, sí, claro. Es la llave que abre este candado. ¿Puedes cogerla? Imposible, está muy lejos para mí. Pepito! Te voy a contar un secreto. ¡No quiero ser un niño de verdad! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pepito! ¿Estás bien? Sí, pero dime, ¿ese secreto iba en serio o era una mentirilla? Claro que no iba en serio, pero tenía que alcanzar la llave. Lo siento mucho, Pepito. ¡Agarraos todos! Sí, es verdad. Ahora me acuerdo. Tú nos has salvado. Nadas más rápido de lo que navegaría un barco de vela. Un niño de verdad no habría podido hacer algo así. Fíjense qué detallitos, ¿no? Miren, lo primero, bueno, lo de los impuestos me hizo gracia porque dice, no, como no vas a ser famoso no necesitas saber de estas cosas, tal, bueno, como si solo los famosos pagaran impuestos, pero bueno. Pero en la original, cuando Pinocho va a la escuela, el zorro y no me acuerdo qué otro animal y el gato lo tientan para dedicarse al circo tal y él sucumbe a la tentación y empieza a aprender por las malas que tal. Aquí no, aquí él va a la escuela y lo echan de la escuela porque es diferente y no tal, lo echan. Él no es responsable de sus decisiones y tal, ha sido empujado por la injusticia de la sociedad a hacer lo que hizo, no como en la Pinocho original, que oye, él se da cuenta de que sus decisiones y sus acciones conllevan consecuencias no siempre muy agradables, ¿no? Luego, en la siguiente escena, bueno, el personaje ese de la bailarina tal, le dice que, vamos, Stromboli, el marionetista o el del espectáculo circense, no, los ha estado maltratando, les ha estado robando su plusvalía como trabajadores y que ahora ellos van a montar, esta es una sindicalista y tal, que van a montar su propio, con el dinero que recuperen y tal, van a montar su propio espectáculo y tal, en el que van a tratar bien a los trabajadores, van a hacer que ahí una cooperativa, ¿no? Se van a convertir en una cooperativa y tal.
Luego ya la que me parece impresionante es la de la mentira. En la original, Pinocho miente, le crece la nariz y entonces viene el hada. Cuando ya el pobre estaba ahí hasta con ramas en la nariz, viene el hada y le dice: mira, Pinocho, te voy a dar una segunda oportunidad, pero mentir está muy mal, no lo tienes que hacer y así no vas a conseguir ser un niño de verdad. Te perdono, pero oye, arrepiéntete de ser un mentiroso. Y el niño dice: coño, es verdad. Aquí no, aquí gracias a mentir consigue la llave. Y el Pepito Grillo le dice: no habrá sido una mentirijilla. Ya, bueno, pero es que tenía que hacerlo para conseguir. Ah, bueno, si es así, pues no pasa nada. Y la nariz se le acorta así porque bueno, tampoco que... En fin, justifica los medios, ¿no? Quiero decir, no hay problema, ¿no? Y luego ya por último, en esta, Pinocho no se convierte en un niño de verdad, sino que se queda siendo marioneta porque es perfecto tal y como es. No tiene nada de cambiar. Es más, es mejor siendo así que siendo un niño de verdad, que un niño de verdad no hubiera podido hacer eso de la lancha motora ahí con las piernitas. Y es este mensaje que además entiendo que es que ataca una de las cosas que más odia los progres y la izquierda, que es los valores cristianos, occidentales y demás, que es la cuestión de, te dicen, si algo puede sacarse de esta forma de vida o de esta forma de pensar que hemos tenido durante estos últimos siglos y tales, bueno, tú eres pecador por naturaleza, eres imperfecto por naturaleza y lo que tienes que aspirar es a mejorar, a ser una versión mejor de ti mismo, ¿verdad? Y a superar tus errores, tus problemas, tus limitaciones y tus pecados. Para implantar esta nueva filosofía, esta nueva religión woke, progre de tú eres perfecto tal y como eres. No solo no tienes nada que cambiar, sino que los que tienen que cambiar son los demás. El mundo es el que ha de cambiar. La sociedad es la que ha de cambiar. Es más, dedica tus esfuerzos, tus recursos y tus energías no a mejorar tu mundo, no a mejorarte a ti mismo, no a mejorar tu entorno, no a mejorar tu vida, no a hacer tu cama por las mañanas, no a ayudar a mamá a fregar los platos, parafraseando a Jordan Peterson o PJ O'Rourke, grandes libertarios. Bueno, se puede, pero bueno, con grandes mensajes que podemos aprovechar los libertarios, sino distrae todas esas energías en una lucha totalmente estéril, que es luchar por los derechos de no sé qué, de todo multicausa, luchar por el cambio climático y no sé cuánto, hablar codo con Greta Thunberg, todo este tipo de cosas que te distraen de eso, te convierten en dependiente y te reafirman la sensación de que necesitas que alguien se dedique a solucionar esos problemas o te ayude a solucionar esos problemas, y que tus problemas no los puedes solucionar tú mismo, sino que necesitas de alguien que están ahí como muy dispuestos a prestarse a eso, ¿no? A que les votes para que hagan eso. Es más, esta de Pinocho en concreto, yo flipé porque hay una pequeña charla de estas grabadas en clase de Jordan Peterson en la que habla del Pinocho original. Se las recomiendo muy bien. Él hace sus análisis, bueno, me imagino que conocen, ¿no? Estos análisis que hace él, y parece que los de Disney vieron la charla de Jordan Peterson y dicen: vamos a hacer un remake en el que intentemos darle la vuelta uno por uno a cada uno de los argumentos y de las explicaciones por las que Jordan Peterson dice que la historia de Pinocho es una historia importante, una historia que hay que entender y que los niños deben tener como referencia, porque me parece muy positiva. A ver qué pasó aquí. Se apagó, ahora. No. Esperen un segundito, perdón. Ahora. Entonces, vamos a ver si... No, esto no funciona. Bueno, voy a tener que ir... Bueno, los voy a poner todos, hago spoiler, pero bueno. Tampoco está críptico, así que no... Un poco por recapitular y por añadir un par de cositas más, yo me he puesto a pensar... ¿Por qué todo esto es woke? O me preguntan, muchas veces me preguntan, ¿por qué esto del wokeismo? ¿Por qué estamos viendo tantas cosas de estas últimamente? Y yo he llegado un poco a la conclusión de que es un mix de cosas, ¿no? Una evidente es la cuestión del marketing, es decir,
se habla, cuando hay una polémica de algún tipo de cosas de este tipo, se habla mucho de eso, tal. Entramos bastante al trapo a criticar, tal, y eso lo que les da también es audiencia y todo este tipo de cosas. Bueno, hay un componente que es ese. Luego, todas estas empresas, Netflix, Disney y tal, tienen empleados que ya son wokes de nacimiento, quiero decir, que están ahí a muerte, pero además desde los directivos hasta el que barre ahí, tal. Y eso obviamente influye, porque es que se lo creen, ¿no? Y luego hay una cuestión que es la ESG. ¿Han oído hablar de la ESG? Que en español vendría a ser como la RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, algo así. Y es un caballo de Troya impresionante dentro de las empresas de toda la cuestión izquierdista política. Porque los tíos, sin haber hecho una ley, sin haber regulado desde lo público, desde la política, sin haber hecho una ley explícita ni nada, han conseguido a través de esto de la ESG, que ahora les diré cómo funciona, han conseguido meter todas sus filias y sus fetiches woke en las empresas. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión ahora utilizan los criterios de ESG como medida de lo invertible o no invertible, o lo financiable o no financiable que es una empresa. Y cuando uno va a ver, dice, bueno, estas cosas de ESG, pues tendrá que ver con la cartera de clientes, los ingresos, la estructura de gasto. No. Tiene que ver con cuán inclusivo eres en tus contrataciones, cuán comprometido con las causas medioambientales eres en tus movidas y tus cosas de empresa, cuánto has tal, exacto, cuán conciliador y no sé qué eres con todo este tipo de cosas y tal. Y te encuentras cosas como el banco este de Silicon Valley, que tuvieron que medio rescatar hace poco y tal, y te encuentras que es que el vicepresidente era un señor con peluca, quiero decir que no tal, el otro tal, te encuentras todo este tipo de cosas o Twitter, que llega Elon Musk, despide al 80% de los trabajadores que contrata, eran así todo como gente muy así, muy multicausa y muy diversa y muy tal, contrata ya 4 chinos, 4 orientales ingenieros informáticos, y aquello no solo no funcionó, no dejó de funcionar, sino que funcionó mejor y todo después de que lo compró. Quiero decir, tenían ahí un montón de gente no haciendo nada y preocupándose de este tipo de cosas, y bueno, y de otras que hacían en Twitter, ya sabemos a lo que se dedicaban también en el periodo anterior. Y han conseguido meter todo esto de una forma totalmente civilina, pero constante, ¿no? Es decir, y con gran éxito. Y al final, pues esos motivos ideológicos, todo esto tiene un componente ideológico y además muy funcional, muy instrumental para la izquierda, en concreto para el Partido Demócrata, porque todas estas cosas nacen allá, quiero decir, y empiezan a permear desde allá, desde las universidades más elitistas que se pelean por ver quién es más woke de todas ellas, y luego a través de sus brazos de propaganda múltiples, pero entre ellos Hollywood, Netflix, Disney, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que les decía antes es, han trasladado lo que antiguamente era la lucha de clases, lo han trasladado a la lucha del hombre contra la mujer, del blanco contra todo el resto del mundo, el binario contra el cisgénero, tal, me pierdo en el vocabulario. Luego además crea un sentimiento de reivindicación. Porque, por ejemplo, hace poco Jennifer Lawrence salió diciendo en una entrevista, y se lo creía la tía, diciendo que su papel en los Juegos del Hambre era el primer caso de una protagonista mujer en una película de acción. y Leia y Ripley, y mucho antes las películas así de aquellas de ¿cómo era? Canberra, era la de los aviones aquellos que había una piloto mujer, ya del cine mudo había este tipo de personajes, pero te hacen creer que si no fuera por el movimiento woke, si no fuera por el feminismo, si no fuera por tal, no podría pasar este tipo de cosas, ¿no? Y llegamos a un tipo de absurdos como también el de Shang-Chi, el chino que hace de superhéroe de los anillos de poder, Shang-Chi no sé qué, dice, hombre, me alegra mucho que Marvel por fin me haya contratado para ser un superhéroe de acción, un hombre de acción de Marvel,
Porque yo como chino, bueno, como oriental, nacionalizado, naturalizado americano y tal, yo me crié sin una referencia cinematográfica de héroes. Digo, bueno, pues no habrá visto a Jackie Chan nunca en su vida, ni a Bruce Lee, ni nada, ¿no? Luego otra, Olivia Rodrigo, una cantante de estas del Club Disney o no sé qué, dijo, a mí me han dado un Grammy o me han nominado al Grammy y tal, y yo, la verdad es que yo no sabía que una chica que no fuera blanca pudiera llegar a estrella del pop. Y yo digo, pero vamos a ver, si precisamente en el pop, justo además en ese sector, esta chica ha estado viviendo en un búnker toda su vida, no sé, unas cosas así, pero es que es una detrás de otro, pero es para crear esta sensación de sin nosotros, sin estas políticas, sin estas cuotas, sin estas medidas, todo sería un problemón. Hace poco también leí en El País un artículo de una periodista, no irónico, en el que decía que estaba muy contenta porque su madre, que tendría unos 70 años o algo así, por fin había podido montar en bicicleta, porque en tiempos de Franco las mujeres tenían prohibido montar en bicicleta. No te lo pierdas. No, pero lo decía, y habrá gente que lo lea y se lo crea y dirá, joder, qué problemones, ¿eh? Tal. Bueno. Luego hay uno que a mí me parece muy importante, que es que es cuando, lo digo porque, por ejemplo, a mi sobrino, que tiene 13 años, este año tiene taller de transformismo en su colegio, no es broma, un profesor le dice cosas como que está demostrado científicamente que las personas sadomasoquistas tienen mayor coeficiente intelectual que el resto. Sí, ese tipo de cosas. No sé qué estará queriendo justificar ese profesor con estos niños, pero tal, y entonces también le vinieron a dar una chochocharla de estas de feminismo y tal, y usaban a los Cruz, los dibujitos animados de trogloditas, para representar a los micromachismos y tal, como de cosas de trogloditas y tal, lo de servirle el café a la chica y la cerveza al hombre y tal, que eso es fascismo puro y tal. Bueno, y entonces yo a la conclusión que llegué es la siguiente, y es que esto tiene un objetivo todavía mucho más perverso que el que pueda parecer a primera vista que lo tiene, ¿no? De generar todas estas dudas de identidad en los niños, de volverlos muy vulnerables a este tipo de ideologías y tal, pero tiene una segunda derivada muy perversa, ya no tanto en que se metan en eso, sino lo siguiente, y es que cuando el niño vuelve a casa y le pregunta a los padres, ay, ¿qué dieron hoy en el cole? ¿O qué le fueron a hablar? ¿De qué le fueron a hablar estas señoritas así con el pelo violeta y tal? Dice, pues, mira, nos estuvieron hablando de que existen 72 géneros diferentes y múltiples orientaciones y no sé cuánto, y empieza a darle terminología a los padres, ¿no? No binario, no sé qué, no sé cuánto, cisgénero, heteronormativo, asexual, demisexual, no sé, me pierdo con estas nomenclaturas. Entonces te puedes encontrar varias reacciones. Te puedes encontrar la reacción del padre progre de mente, así como tal, qué bien, qué estupendo, qué maravilloso. Luego te puedes encontrar otra que es en plan, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué locura es esa? Eso es una locura y tal. O luego te puedes encontrar una cosa así como más centrado, que es en plan, pues mira, yo, me puede parecer bien o no, tal, pero yo es que de eso no entiendo, la verdad, porque en mis tiempos había dos o tres opciones como mucho, y ahora hay 72 y tal. Y entonces ¿qué va a pasar con ese niño? Con esos dos niños, bueno, con todos ellos, pero con dos en concreto, lo que le va a pasar es, mi padre es un cateto. Aquí el erudito, el inteligente, la referencia a seguir, el modelo intelectual que yo voy a tener es mi profe progre funcionario, generalmente /funcionario, y mi padre o es un energúmeno o es un analfabeto prácticamente, que no se sabe ni siquiera estas terminologías tan básicas, ¿no? Y tan importantes que suponen el 80% del currículo escolar en los últimos tiempos. Y eso me parece todavía más pernicioso que el efecto directo que pueda tener, aunque es verdad que si te toca el efecto directo, pues es bastante fastidiadillo. Y bueno, esto ya lo dije antes, lo de eso. Al final esto es una distracción para que la gente se convenza de que lo que tienen que ser es revolucionarios y cambiar el mundo
y salir ahí a protestar por todo, que si hay una invasión zombie la izquierda se manifestará por los derechos de los zombies, ustedes saben eso, ¿no? Que eso va a ser así, todo este tipo de cosas, bueno, pues que estén distraídos con esas cosas y muy proclives a sucumbir a ese tipo de discursos y a ese tipo de soluciones que ellos venden, y no trabajes en mejorarte a ti mismo, mejorar tu entorno, tu comunidad, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, si tengo tiempo, ¿no? Un par de minutos más, les voy a dar un par de cositas más aquí, les voy a enseñar a detectar los caminos del wokismo. Porque esto que les he dicho son cosas para evitar, pero ya ustedes tienen que empezar a olerse, para no perder su preciado tiempo, porque ustedes saben que en Netflix te pones a buscar, estás 3/4 de hora buscando qué beber, y luego lo pones y te quedas dormido a los 10 minutos. Quiero decir que... Pero al menos que esos 10 minutos que al menos sea algo interesante y tal, ¿no? O por lo menos ya detectar este tipo de cosas. Entonces voy a usar de ejemplo de esto de lo que yo llamo los caminos del wokismo. Hay que estar versado en los caminos del wokismo. Y voy a poner de ejemplo la infame Rings of Power. ¿Quién ha visto Rings of Power? Tampoco la ha visto nadie en general, quiero decir. ¿Hasta qué capítulo aguantaste? El primero. Pues bien, esa es la media mundial. ¿Algún valiente que la viera entera? Yo vi el resumen de un tío blanco entero. Ah, bueno, suficiente. Lo mismo, no me atrevo a preguntar si les ha gustado, no vaya a ser que me lleve una decepción. No, pero bueno, esta de The Rings of Power, esto ya se podía saber, de hecho se podía saber desde que hicieron las ruedas de prensa, antes de anunciándola y tal, porque no hablaban ni de la historia, ni de la trama, ni de nada, sino que era la serie más diversa de la historia, la más cara y la más diversa de la historia, la más diversidad, inclusión. Hay un vídeo muy gracioso que es un montaje que de las entrevistas que a lo mejor duran 45 minutos, solo poniendo la palabra representatividad, inclusión, no sé qué, eran 15 minutos de tiempo solo de esas palabras puestas una detrás de otra, era impresionante, ¿no? Y entonces en esta se da una situación muy curiosa, y es que empiezan a anunciar todo el casting y empieza a haber están como los personajes, es decir, esta gente de Amazon compró solo una parte de los derechos de Tolkien, entonces no es que sea, bueno, ahora dice que van a hacer un remake, pero no es el Señor de los Anillos como tal, sino son apéndices y de tal, del Silmarillion, y entonces lo que hacen es como hacen personajes que se parezcan con los que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Y luego se inventan a otros personajes también para esta nueva época. Entonces, bueno, Galadriel es Galadriel, aunque no es ella en realidad, pero bueno, tal. Pero luego, por ejemplo, Legolas, aquí es un elfo negro, Negrolas es el nombre que le hemos dado. Y entonces está luego... Pues los hobbits no los pueden llamar hobbits, los llaman pelosos, y entonces se dan una serie de circunstancias así curiosas también y tal. Y entonces hay uno que es el Aragorn del Rings of Power, por así decirlo, el equivalente a Aragorn, que se llama Halbrand, que ese no aparece en libros ni en nada, y es un personaje que han creado exprofeso para esta serie, los de Rings of Power, ¿no? Y te empiezas a ver eso, el elfo negro, la enana negra, el otro así un poco que se le nota que digamos que tiene una heterosexualidad flexible, tal, este tipo de cosas así, ¿no? Y sin embargo, el único personaje que crea nuevo, bueno, no el único, pero el más importante, que crea nuevo y en el que podrían haberse explayado metiéndole características woke ahí, lo podían haber hecho con todos los tokens del wokismo, lo podían haber hecho ahí transexual, negro, no sé qué, es decir, lo hubieran podido meter todas las cosas en silla de ruedas, no sé, lo que fuera, es decir, todo lo posible. Resulta que es este Aragorn nuevo, el Halbrand es como un hombre blanco, heterosexual, así, características muy tolkienianas y tal. Y entonces yo desde que vi el casting ya lo sabía, pero desde el primer capítulo digo, ¿este es Sauron? ¿Este es el malo? Estoy casi, diría que al 100% convencido. Pasan los capítulos, los tenía que ver por obligación, y llega el último capítulo, y el último capítulo, gran revelación, les hago spoiler. ¿Quién es el malo? ¿Quién es Sauron? Halbrand. Coño, no me lo podía esperar. No me lo podía imaginar. Entonces es súper evidente. Entonces eso úsenlo a partir de ahora. ¿Quién vio Obi-Wan?
Más o menos. Oh, sí, sí. En Obi-Wan resulta que la mala de la serie, la hermana esta, la inquisidora, es una chica, Reva es una chica de color negro concretamente. Y dices tú, ¿es la mala? Digo yo, no creo. A mí me da que al final no es la mala, me da que no, que va a ser buena, en verdad, que se va a redimir y tal. Efectivamente. No sé cómo se me pudo, qué clarividencia así tienes. Entonces, todo esto es así. Luego te ves, ¿quién ha visto la de Everywhere All at Once, Everywhere tal, no sé, todo a la vez en todas partes, no sé qué, no sé cuánto? La mala, malísima, supuestamente es la hija asiática lesbiana interdimensional digo, pero no, al final evidentemente esto se va a solucionar, el nudo gordiano aquí se va a solucionar cuando la madre acepte que está equivocada y que está muy mal y que la hija es la que tiene la razón en todo y hasta el genocidio universal está justificado si no la tratas por su pronombre de preferencia. Sí. Entonces fíjense cómo esto es constante y entonces, bueno, te sirve para detectar este tipo de cosas. Bueno, y ya para terminar del todo con un ejemplo apocalíptico, ya que la charla se llama Apocalipsis Cultural, pues le voy a hablar de algo apocalíptico que es de The Last of Us, el último de nosotros, que sí, me imagino que aquí ya sí ha habido más público de la serie, ¿verdad? Y del videojuego me imagino que también, ya el videojuego tenía sus cosillas, ya sabíamos, pero en la serie han ido full woke de entrada. De hecho, esta sí es más posible. De hecho, visto el ratio de supervivencia de personajes en ese universo apocalíptico, post-apocalíptico del amor en tiempos del Cordyceps, visto el ratio de supervivencia de personajes no cisgénero, debería de titularse The Woke of Us. También podría valer así en un guiño hacia otra serie muy similar, la de The Woke and Dead. O en una, ya que los españoles somos tan dados a hacer traducciones de los títulos de película un poco creativos, ¿verdad? Y dada la naturaleza de la serie que estamos viendo y dada lo que significa el título original en inglés, puede ser Mariquita el último, quiero decir, The Last of Us. Y vean en lo que consiste el mensaje que da The Last of Us, de cómo sobrevivir al apocalipsis, cómo organizar la sociedad después del apocalipsis, no zombie en este caso, pero casi. Sí, lo mismo. ¿Cómo mantenéis esto oculto? Con cuidado. Estamos en mitad de la nada, no nos damos a conocer y no usamos la radio. Hay una iglesia, multiconfesional, escuela, lavandería. Usamos el banco como cárcel, aunque no nos hace falta. ¿Y tenéis electricidad? Sí, desde hace un par de años. Después llegaron el alcantarillado, el agua caliente, las luces. Joder, este sitio sí que funciona. Joel, ¿lo has visto? ¿Y qué? ¿Eres tú la que manda aquí? Aquí no manda nadie en concreto. Estoy en un consejo elegido democráticamente. Sirve a 300 personas contando niños. Todos contribuyen patrillando, cocinando, reparando, cazando, cosechando. Todo lo que hay en el pueblo, invernaderos, ganado, es compartido, del colectivo. Eso es comunismo. No, ¿qué va? Eso no. Claro que sí, tal cual. Es una comuna. Somos comunistas. No me jodas. No me jodas. Bueno, el comunismo solo funciona en la ficción. Espero que con estos truquitos que les he dado al final sepan detectar estas cosas y podamos sobrevivir al apocalipsis cultural woke. Muchas gracias.